Buenas tardes, les saluda su profesor Luis Eduardo Oriamuno del curso GDR 05, Planificación y Política en Deporte y Recreación del programa de la Maestría en Gerencia del Deporte y la Recreación de Universidad de La Salle. Voy a hacer un resumen del curso que ya estamos terminando este sábado siguiente. Eh, en el curso el tema era la política y la planificación en deporte y recreación. Y especialmente lo enfocamos en política pública también. Aunque los sistemas de planificación pueden servir también para actividades en centros privados. Empecemos por recordar que definimos la política pública como el conjunto de decisiones, acciones y estrategias que el Estado diseña para resolver problemas colectivos y orientar el desarrollo social, económico o ambiental de una comunidad. Y es la manera en que el poder público traduce los intereses y necesidades sociales en programas concretos. De ahí que tenemos la PONADRAF, que fue lanzada en 2020-2030, que es la Política Nacional del Deporte y la Recreación, cuyo objetivo general es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas habitantes de la República de Costa Rica por medio del deporte, la recreación y la actividad física. La PONADRAP tiene dos ejes estratégicos, que fue lo que vimos en el documento que les pasamos. El eje estratégico uno es la recreación y la actividad física para una Costa Rica inclusiva, físicamente activa y saludable. Y tiene un objetivo específico 1.1 que es promover la práctica de la recreación y la actividad física durante las diferentes etapas del curso de vida de las personas, desde una perspectiva de derechos humanos, territorial y de género, contribuyendo con un estilo de vida saludable de la población. El objetivo específico 1.2 tiene que ver con impulsar una mayor articulación intersectorial e interinstitucional de las organizaciones vinculadas a la recreación y la actividad física para la prestación de bienes y servicios mediante el aprovechamiento máximo de los recursos institucionales. El segundo eje estratégico de la PONADRAF dice que el deporte para una Costa Rica inclusiva y competitiva, que incluye un objetivo específico 2.1 que nos dice fortalecer las capacidades para la práctica competitiva y sostenible del deporte durante las diferentes etapas de los ciclos de la vida deportiva de las personas, con el fin de posicionar a Costa Rica en la alta competencia a nivel internacional. Y el objetivo específico 2.2 de este eje estratégico es la mejora de las capacidades técnicas, gerenciales y de liderazgo del talento humano de la organización deportiva pública y privada para generar mayor eficiencia en la gestión de bienes y servicios dirigidos al deporte de alto rendimiento. Entonces, también quiero hablarles de la planificación. Para el caso de la planificación pública, es el proceso mediante el cual el Estado define, organiza y orienta las acciones para transformar la realidad social, asignar recursos que son escasos y este, resolver problemas colectivos en términos simples, que es la manera en que el sector público piensa el futuro, decide qué hacer, cómo hacer y con qué recursos para generar cambios sostenibles en la sociedad. Según fuentes especializadas, la planificación es un proceso de construcción lógica que racionaliza recursos y orienta intervenciones para modificar la realidad. Eh, el plan estratégico de una empresa del deporte y la recreación. ¿Cómo debe ser ese plan? Un plan estratégico para una empresa de servicios deportivos y recreativos requiere un enfoque particular.
Y a diferencia de las empresas que venden productos tangibles, aquí se gestiona experiencias, salud, bienestar y tiempo libre de las personas. Además, muchas veces se opera bajo un modelo de membresía o de comunidad, lo que cambia la forma de plantear la estrategia. Un plan robusto y profesional para el sector debe estructurarse en los siguientes bloques esenciales. Número uno, un marco ideológico y filosofía institucional o filosofía corporativa para el caso privado, en la base que define la identidad de la organización y hacia dónde se dirige. Es la base. Planteamos una misión, cuál es la necesidad o el propósito superior de esa entidad deportiva o recreativa, una visión que desde mi perspectiva es el sueño que todos tenemos, es lo que visualizamos, cómo visualizamos inclusive el futuro, se dice, pero la verdad es que el futuro empieza hoy. Entonces, en lo personal me gusta plantear la visión en tiempo presente, como que ya lo estamos haciendo, porque si no lo imaginas, no lo logras, decía José Silva, el gran coach de control mental. Entonces la visión es dónde quiere estar la empresa en este proceso, desde ya hasta el mediano y largo plazo. Por ejemplo, es ser la cadena de centros de bienestar líder en la región, o líder en el país, o en la provincia, o en el cantón. Eh, También debemos incluir los valores institucionales o valores corporativos, que son principios clave en el sector, así como son la inclusión, la disciplina, el juego limpio, la seguridad, la orientación al cliente y la salud, el decirle no al doping y a las trampas en el deporte, no a la agresión y no a la violencia en los entornos deportivos. Un segundo punto sería un diagnóstico situacional, o sea, analizar el entorno, análisis interno, como es el análisis FODA, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades como organización, y el análisis externo, que se refiere a las oportunidades y amenazas que encontramos en el entorno, pero que no están bajo nuestro control, pero sí hay que estar atentos con plan A, B y C para responder a las circunstancias del ecosistema del deporte y la recreación. También hay que considerar estrategias de membresía o de precio o de financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a captar los recursos financieros? Modelo de cobros cuando es por membresías. La estrategia de comunicación y posicionamiento para darle identidad a la organización, darle enfoque, comunicar nuestros proyectos y programas y hacia dónde vamos. Si no comunicas, no vendes. O si no comunicas, no afilias, no atraes gente al club deportivo. Recuerden que una cosa es un equipo deportivo de competencia y otra cosa es un club. Un equipo de competencia son los jugadores o los atletas individuales que participan y compiten por un nombre o por una institución. Y un club es la comunidad entera, la comunidad de atletas o competidores, deportistas, incluidos con los aficionados, con los soportes que son los padres de familia, con el patrocinio y con la comunidad. Eso es un club. Hay sistemas de control que hay que anotar también en la planificación, control y evaluación, o sea, en un cuadro de mando integral, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y este apartado define cómo se evaluará el éxito del plan por medio de indicadores claves de rendimiento, los KPL, definición de métricas específicas para el sector, donde uno pone las áreas que va a medir, cuál es el indicador y qué es lo que mide. Eh, por ejemplo, finanzas, indicadores de finanzas, de ventas, de operaciones, de mercadeo, de promoción, etcétera. También en la empresa de servicios deportivos y recreativos el plan debe contemplar con mucha rigurosidad la gestión de riesgos y planes de contingencia, sobre todo cuando trabajamos con niños y poblaciones jóvenes, ¿verdad?
Me había brincado también el área de servicio. Hay que evaluarla con indicadores y a ver qué es lo que mide el servicio. En el programa propiamente teníamos, los contenidos se dividieron en 4 unidades. La primera unidad sobre fundamentos teóricos de la planificación y la política educativa e institucional pública. Ahí hablamos de los conceptos, estos que estábamos repitiendo, de planificación y política, la naturaleza e historia de la planificación, cuáles son las necesidades humanas como fundamento de la planificación, la conciencia de cambio y la voluntad política. Si no hay voluntad política, difícilmente vamos a lograr el cambio, salvo que la comunidad sea fuerte en la gobernanza. Me adelanto para decir que recuerde que gobernanza era el conjunto de fuerzas y organización que marchan por un propósito, y gobierno es la cabeza ejecutiva que se encarga de lograr lo que esa gobernanza plantea como problema y como solución colectiva. Eh, la transformación tecnológica hoy en día es fundamental en deporte y recreación. Mediciones para la parte fisiológica, rendimiento, indicadores, técnica, asistencia, aficionados. Todo eso es importante y se facilita con la transformación tecnológica o el intercambio de conocimiento y la ciencia. Inclusive hoy día ya nos corresponde la aplicación de la inteligencia artificial como herramienta accesoria de apoyo. La inteligencia artificial no tiene todas las soluciones, ni nos debe marcar las rutas. Somos nosotros los que le marcamos las rutas con apoyo, con asistencia, con el brazo, el bastón de la inteligencia artificial. Hay que saber actuar y prever. Con los procesos de madurez el dirigente se va fortaleciendo y con el conocimiento. Conversamos también de características específicas del planeamiento en los campos del deporte y la recreación. El planeamiento y los propósitos del deporte infantil son diferentes al deporte de máster o de adulto mayor o de adulto medio o del deporte de alto rendimiento competitivo o del deporte para todos que es más orientado a la familia o el de la actividad física que es el movimiento cotidiano para bien ser y bienestar. En la segunda unidad reflexionaron ustedes dentro del aula a través de las preguntas generadoras que les hacía este profesor eh, sobre tendencias y enfoques de la planificación en el mundo. Vimos algunos pocos casos, pero sí visiones y experiencias que hemos vivido unos y otros. Se habló del proceso de gobernar, de la función del planeamiento, de la relación entre política y planeamiento, la relación entre administración y planeamiento y la participación en el contexto de planeamiento, el desarrollo de la planificación, inclusive en otros territorios donde tenemos mucho que aprender, donde hay naciones más desarrolladas en la planificación del deporte y la recreación. En tercera unidad hablamos del proceso de planificación aplicada al deporte y la recreación, eh, específicamente cómo se inicia la planificación, el momento previo, la necesidad de hacer determinar una dirección inicial, un propósito, hacer un diagnóstico, también manejar pronósticos para las programaciones, hacer análisis costo-beneficio para ver cuáles son las actividades que más convienen en una comunidad de acuerdo a los recursos disponibles. En la cuarta unidad hablamos de la política deportiva y recreativa bajo el concepto de la PONADRAF. Trajimos a la clase un video, una charla que nos había hecho Ana Soto, quien ha llevado la Secretaría Ejecutiva de la PONADRAF, es la que le da seguimiento. La PONADRAF en Costa Rica se detuvo en pandemia y, y algunas instituciones se desligaron y no han hecho la tarea, porque dentro de la PONADRAF participan muchas instituciones, el INDER, que es el Instituto de Desarrollo Rural, que tiene terrenos, el ICODER, el Comité Olímpico, las asociaciones y federaciones, el Ministerio de Seguridad, las policías, este,
las instituciones de seguridad social como la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y otras entidades que aportan y que se unen, el Ministerio de Trabajo para los temas de recreación en el campo laboral. Eh, replanteamos los organismos e instancias que en Costa Rica se asocian, esto que les estaba comentando, y la influencia internacional sobre política deportiva y recreativa en Costa Rica, la política propia nuestra, y conversamos levemente de otros casos como México, que es un líder en recreación laboral y que tiene mucha instalación deportiva, Cuba, que ha venido a menos por la situación económica dificilísima que viven, pero en su tiempo Cuba fue el gran ejemplo de América con muchos recursos y con gran desarrollo atlético. Colombia, que siempre tiene atletas talentosos y también tiene eh, múltiples instalaciones en diversas regiones con diferentes biotipos y somatotipos de los atletas. Y Alemania, tradicionalmente eh, uno de las naciones más ordenadas y más serias en lo que es planificación del deporte y recreación y acceso al deporte, y a nivel académico ni se diga. Eh, Tuvimos la quinta unidad donde hablamos del FODA y su concepción sistémica, y ustedes tienen documentos en el aula virtual para estar repasando, van a tener acceso siempre, el planeamiento, el marco lógico, los planes operativos, donde se ven la meta específica, objetivos específicos, con el propósito, indicador de cumplimiento, el responsable, y eso un cronograma de tiempo para evaluarlo, ¿verdad? Y que se cumpla. Eh, Hablamos de mapas de necesidades. Ahí la teoría de Maslow, ustedes las han visto en otros cursos. Atender siempre lo que necesita la población, quitarle sus dolores, darle soluciones. Y en la sexta unidad y última, la innovación como herramienta para mejorar la calidad de los procesos deportivos y recreativos. Hablamos, y eso sí, dedicamos mucho tiempo a ver qué eran los cambios de paradigma, qué son paradigmas, son creencias socialmente aceptadas que las tenemos casi como verdades absolutas, pero en un mundo que requiere innovación hay que ser disruptivos y romper esos paradigmas. El concepto de innovación, donde innovar no significa inventar cosas nuevas, pero sí integrar nuevos procesos, nuevos enfoques, nuevas acciones en un territorio donde no se ha practicado antes, con el fin de generar nuevas opciones, ¿verdad? Para diferentes poblaciones. Seleccionar las estrategias para el cambio. La estrategia es el camino, los puntos clave que voy a seguir, donde me voy a imponer, a enfocar para que se dé el cambio y el cambio pueda ser medible. Y para eso tienen que intervenir agentes de cambio, y los agentes de cambio son los líderes, cada uno en su posición. Todos podemos ser líderes en nuestro nivel, no se necesita ser el director, el gerente o el dueño para ser líder. El líder puede estar en la última posición jerárquica de la organización, pero si impulsa actividades y procesos, debe ejercer liderazgo donde se le coloque. Y ahí seleccionamos las estrategias que más convienen. Vimos las características de las personas refractarias y los innovadores. Refractarias son aquellos que se resisten al cambio por temor, por comodidad, o por que no conocen y se resisten. Mientras que el innovador es una persona más proactiva, que va adelante en la jugada, que arriesga un poco y que tiene visión y deseos y empuje. Y ese es el tipo de personas que requiere el mundo. Siempre y cuando también tengamos obviamente un proceso de planeamiento y de ejecución de ese cambio de manera ordenada y pensada, meditada. Entonces, con eso terminamos con el cierre de un ensayo que estarán presentando ustedes, y el ensayo tiene que ver con
una innovación que plantean ustedes para el campo donde desarrollan su trabajo, o inclusive puede ser una innovación fuera de su campo de su trabajo, un proyecto a presentar, a innovar, y que esperamos tenga retroalimentación de todos los compañeros y seamos verdaderos gestores de cambio. Eso es lo que pretendemos en el programa de la maestría de la universidad. Ha sido para mí un gran gusto, un placer compartir con ustedes estas pocas semanas. Se hicieron cortas, eh, donde tuvimos 5 sesiones presenciales y una asincrónica, donde tienen suficiente material. Hemos dispuesto material sencillo, al alcance, actualizado, donde utilizamos la inteligencia artificial para hacer búsquedas de lo último en el momento y poderlas filtrar y verificar. Hay materiales de un poco más de tiempo en los videos que presentamos, que están a la mano en plataformas, pero que siguen vigentes. Y algunos tal vez ya un poquito viejitos, pero nos dan diferentes enfoques en diferentes países. Hemos visto documentos de España, de Colombia, de México, de Perú y de Costa Rica, para tener una visión más universal. Bueno, un gusto, y que estén muy bien.